señor? ¿En qué año llegaron aquí los peregrinos? 1492. No sabes nada. Lulu, ¿cuándo murió Franklin? Oh, ¿se murió ya? Ni siquiera sabía que estaba enfermo. Lulu, vete al rincón y estudia tu lección de historia. Después de leer a Piñau y Palacios, me di cuenta que muchas cosas que viví en la escuela tradicional me parecían extrañas y hasta muy igual en todos lados, pero no sabía cómo nombrarlas. Piñau lo deja muy claro cuando él dice que la escuela se convirtió en la forma hegemónica de entender la educación, como si no hubiese otras formas posibles. Y fue así como se produjo un profundo cambio en lo pedagógico y en lo social. Además legisló una educación básica y la volvió obligatoria, dando como resultado una explosión matricular increíble. Se alzaron nuevos modelos sociales, se eligieron nuevos sistemas políticos y económicos, se impulsaron nuevas jerarquías culturales y todas esas opciones terminaron optando por la escuela como una forma educativa privilegiada, siendo capaz también de hacerse cargo de una definición moderna de la educación. Sí, es como la escuela tradicional. Se apropió del concepto de educación. Me acuerdo de mi primaria, todos en fila, en silencio, copiando el pizarrón. Esa idea de que educar es domesticar. Como dice Palacios, la escuela fue pensada como un instrumento para organizar y controlar. De ahí lo que dice de alumno pasivo, docente robotizado y saber acabado. Me pasó lo mismo. En esa escuela enseñar era repetir contenidos de manual. No se nos preguntaba qué pensábamos, el docente tenía todo el poder. En cambio, en el último año tuve una profesora distinta, un poco más abierta, y ahí sentí que estaba aprendiendo en serio. Creo que eso se parece más a lo que Palacios llama una educación que libera y problematiza, no que impone. Y ahora que lo recuerdo, Freire y Frigerio hablaban de esto, precisamente sobre cómo la educación debe ser un espacio de cuestionamiento y liberación, no de imposición. Freire dice que enseñar no es transferir los contenidos de su cabeza a la cabeza de los alumnos. Y justamente lo que nos hace aprender de verdad es cuando nos sentimos interpelados, cuando el docente no es una figura autoritaria, sino que es un guía que nos acompaña en el proceso de descubrimiento. Sí, hablaban de la emancipación. Me acuerdo que decían que el diálogo era un proceso para enseñar, que se permitiera hablar al alumno y que este no es un recipiente vacío, es algo nuevo. Y algo muy interesante que plantea Freire es que todo tiempo educativo es tiempo de pregunta. Es decir, sostenía que enseñar y aprender no es un acto unidireccional en el que el maestro deposita saberes en los estudiantes, lo que él llamaba educación bancaria, sino un proceso en el que ambos aprenden y enseñan mutuamente a través del diálogo. La pregunta es la base de ese diálogo. Y Freire decía que todo momento educativo debe partir de la curiosidad del educando, de su deseo de saber. Las preguntas abren la posibilidad de descubrir, de transformar y de construir conocimientos con sentido. Exacto, eso te iba a hacer referencia. Lo veo con mis hijos. Para mí el gran cambio está en el rol del alumno. En la escuela tradicional éramos, como dice Piñau, objetos de la enseñanza, no sujetos de aprendizaje. Todo giraba alrededor del docente, pero pasó a tener el foco central en los alumnos. Por ejemplo, participando, proponen ideas, hasta debaten. Eso cambia completamente la experiencia de aprender. Como dice Jesús Palacios, digamos, la educación se ve llevada en enfatizar la significación, también el valor, la dignidad de la infancia. A centrarse en los intereses espontáneos del niño, se potencia su actividad, se potencia su libertad, su autonomía. Digamos, la importancia de que sean sujetos activos, que puedan expresar sus intereses, que tengan también el deseo, la motivación y que esos intereses también formen parte de esa estrategia de enseñanza para el contenido. Chicas, no se olviden que también cambia el rol de docente. En la tradicional es el que manda y sabe, siendo así el centro de todo, pero en la renovada se convierte más en un guía. Yo recuerdo una experiencia de taller donde el docente no era el centro, sino que generaba espacios de construcción colectiva. Como dice Palacios, ya no hay lugar para el maestro como representante del mundo exterior. El maestro será el guía que va abriendo camino y mostrando posibilidades a los niños. Bueno, es decir, la escuela debería dejar de ser un dispositivo de vigilancia y pasar a ser un espacio de creación. Tal cual, chicas, también se notan los contenidos. En la tradicional se trataba de aprender cosas de memoria, muchas veces sin saber para qué. En la renovada, en cambio, los contenidos eran más cercanos, más útiles. Se hablaba de temas sociales, de actualidad. Piñau plantea que es necesario desnaturalizar lo escolar y reconectar el conocimiento con la vida real. Sí, es real, Belu. Y también, como decía Freire, cambiar es difícil, pero es posible.
Y esto, algo que me hace recordar, es cuando hablaban de que el movimiento de la escuela nueva nace fundamentalmente por la Primera Guerra Mundial. Wallon aclara que si se consigue que los niños y los jóvenes tengan una educación apropiada, que les enseñe la cooperación y la solidaridad, el fantasma de la guerra se alejará tanto cuando sean capaces de ascender las nuevas generaciones. Lo que hace referencia a Costa está muy relacionado con esto. La educación tradicional, al centrarse en la memorización y desconectar el contenido de la realidad, limita el pensamiento crítico. Como Freire y Peñau también mencionan, se trata de desnaturalizar la escolarización y conectar con los contenidos de las experiencias reales. Acosta también destaca, ¿no?, la necesidad de repensar en esta educación, de transformarla en un espacio de reflexión, cooperación, en un lugar de un proceso rígido, predeterminado. Esto es clave, pero clave para lograr una educación más transformadora. Las metodologías también lo muestran. En la tradicional era todo clase magistral, evaluación escrita. En la renovada había proyectos, actividades grupales, debates. Una vez hicimos una campaña de concientización y aprendí más de ciudadanía que en todo el año de formación ética. Es verdad, hablando de ética me hiciste acordar, mi hijo durante su primaria, una vez cada 15 días hacían una asamblea donde trataban temas de interés o muchas veces se planteaba algún problema no resuelto entre algunos compañeros, compañeras o alguna pelea. Era un espacio de escucha, de respeto, compañerismo, acuerdos. La profesora asignaba una persona, me contaba él, quien tomaba nota de lo que se hablaba, los puntos a tratar en el próximo encuentro. Ellos esperaban ese día para poder charlar. En definitiva, creo que la escuela tradicional buscaba formar personas obedientes y funcionales. Los objetivos eran cumplir programas, no formar ciudadanos críticos. En cambio, la escuela renovada, cuando se logra, apunta a que pensemos, que dudemos, que participemos. La escuela tradicional fue pensada como una máquina de educar, con una lógica mecánica y disciplinaria. La escuela nueva surge como crítica a este modelo, buscando una educación centrada en el niño, la creatividad y la libertad. Palacios y Peñau coinciden en que necesitamos una escuela que no reproduzca, sino que transforme. Lo importante es que empecemos a pensar la educación más allá del aula. Como dice Pinot, la escuela triunfó porque se ofreció como respuesta, pero no es la única ni necesariamente la mejor forma de educar. Tenemos que animarnos a imaginar otras formas. Alentemos su creatividad. Las personas sobresalientes nunca han sido versiones de alguien más. Si permitimos a los niños explorar sus habilidades, les daremos el regalo de reconocer sus talentos y apreciar los de las otras personas. Gracias.